esto. Se cuenta la historia que en cierta ocasión en un grupo de una reunión de cristianos estaban celebrando una cena muy importante a fin de año. Y resulta ser que dentro de todos los invitados, así era la fiesta, dentro de todos los invitados había una artista muy famosa. Y se dieron cuenta que ahí estaba la artista, una mujer muy famosa de la farándula. Y entonces alguien le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos dicen unas palabras para terminar el final? Y la Biblia dice, la historia dice que entonces esta mujer, sin que le tuvieran que robar mucho, la historia dice que entonces se para, acepta la invitación y dice, les voy a leer en un salmo de la Biblia. Y entonces la mujer, sin abrir la Biblia, empieza a narrar el Salmo 8. Quiero que lo busques, no lo pongas. Y entonces empezó a leerlo y todo fluía perfectamente. Ella alzaba las manos y habla. ¿Para qué buscan el Salmo 8, hermanos? Espérense, no vivorena la hermana, aguante. Y entonces dice la historia que esa mujer, sin buscar su escritor y sin buscar en el celular, y sin tener a Nicolás ahí junto para que le pusiera el Salmo 8, entonces ella se lo empieza a aprender, se lo aprende de memoria y lo empieza a declamar. Y todo salía súper perfecto de su voz y era una linda voz y hacía las pausas cuando se tenía que hacer las pausas en las comas y en los puntos. Y entonces termina la actuación de la mujer y entonces toda la gente se paró y no, qué bonita actuación, qué bonita mujer. Y sin embargo, otra persona invitó a uno de los ancianos de la congregación para que hiciera igual una demostración de sus talentos. Y entonces la historia dice que el ancianito se levanta y entonces dice que cuando se levanta dice, también yo les quiero recitar el Salmo 8. Y entonces todos como que se empezaron a burlar porque pues qué comparación tenía entre el viejito y la gran artista. Pero en este caso el viejito abre la Biblia y empieza a leer el Salmo 8. La historia dice que dentro de la parte que tenía que recitar, entonces su voz se torna segura y sus ojos empezaron a humedecer por tanta emoción. Tenía tanta alegría en su ser al leer el Salmo 8 y cuando él termina, la historia dice que entonces el salón se queda callado, nadie aplaudió. Porque una que otra persona, el viejito cuando empezó a decir el Salmo 8, una que otra persona empezó a ser tocada y entonces también empezó a llorar. Y entonces el silencio se hizo en el salón y nadie dijo nada, permaneció en silencio. Pero entonces la única que se paró fue la artista que unos minutos antes había declamado el Salmo 8 y cuando se para, ella le dice al viejito que estaba al frente y le dice, yo conozco muy bien el texto del Salmo 8 y sé cómo decirlo. Pero no hay duda de que usted, además de conocer el Salmo, usted conoce a quién escribió el Salmo y usted conoce para quién va dirigido el Salmo 8. Hay una gran diferencia entre nada más leer la Escritura y aprender la profundidad de la Escritura. Y yo ahora sí quiero invitarlos a leer el Salmo 8, quiero que nos pongamos de pie, porque todos vamos a leer el Salmo 8 y si quieren no lo busquen. Nicolás muy amablemente lo va a poner enfrente. Si ya lo tienes, síguelo con tu vista en la Biblia, pero si no, enfrente va a estar. Y vamos a leerlo en el Salmo 8 porque necesitamos entender hoy un poquito el contexto del porqué de la historia. Y la palabra de Dios dice así, todos juntos en español, diría Lalo, hay puntos y comas y comas y puntos, por favor. 1, 2, 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y quiero regresarme, y solo lo leo yo. El versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué tiene usted para que Dios, en su infinita misericordia, haya estado todo un año, a lo largo de todo el año, con usted? ¿Qué tiene usted que Dios le parezca grato para decir, voy a estar contigo? ¿Qué tenemos como seres humanos para que Dios pueda placerle venir a visitarnos cuando hay veces en que somos traicioneros? Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Puede tomar su asiento. ¿Qué tiene el hombre? Porque la Biblia es padrísimo, la Biblia tiene muchas historias encantadoras acerca de la misericordia de Dios. Cuando perdona, por ejemplo, el pecado del pueblo. La Biblia dice cuántas veces el pueblo de Israel cometió pecado. Y aún así la misericordia de Dios siempre estuvo presente. ¿Cuántas veces Dios muestra salvación a su pueblo? En el ejemplo, y por dar un ejemplo, con Daniel. ¿Qué satisfacción hubieran tenido los leones al comerse a Daniel en aquel foso? Hubieran quedado súper satisfechos si Daniel hubiera estado gordito. ¿Quién sabe cómo Daniel hubiera estado? Pero podemos leer historias de misericordia, historias de salvación y también historias de fidelidad. A través de los pactos. Dios le dice a Abraham, vas a tener una generación y una descendencia como la magnitud de las estrellas que ves en el cielo, y de esa forma va a ser tu descendencia. Y la Biblia dice que Dios fue fiel, pese a que todo el relajo que el pueblo de Israel hizo a lo largo del Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios fue fiel a su palabra. Y entonces vemos historias de salvación, historias de misericordia y también historias de fidelidad a lo largo de la Biblia, y podemos decir, qué padre, qué bonito, podemos leer la historia de la Biblia y nos podemos llenar de gozo, hermano. Pero es más interesante cuando nuestras vidas experimentan la mano poderosa de Dios exactamente en nuestras vidas. Qué diferente es leer los testimonios en las Escrituras a poder ser personajes experimentados en todos los poderes sobrenaturales de nuestro Padre eterno. La artista que les mostraba en la historia del principio, ella conocía por encimita al Dios que crea todos los cielos. Una cosa es conocer en superficie las bendiciones que la Biblia nos hace, pero otra cosa muy diferente es cuando uno profundiza en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, que es el ejemplo que el viejito hace cuando lee el Salmo 8. La Biblia está llena de muestras de salvación, muestras de misericordia, muestras de fidelidad. Y hoy yo quiero desarrollar una historia que viene en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Porque en el 7:12, ahí termina la historia que hoy te voy a contar. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. La palabra de Dios dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo leo de nuevo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el día de hoy el título de mi sermón se basa en este pasaje, y el título de mi sermón es, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hemos padecido un año lleno de conflictos, lleno de rencillas, lleno de enfermedad, lleno hasta de muerte, lleno de dudas, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y hoy, por ser el último servicio de domingo, hoy quiero hablarles de este versículo, porque si lo hacemos un poco personal, este versículo no queda nada más en el hasta aquí nos ha ayudado Dios, sino hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿Usted lo puede decir conmigo? Hasta aquí me ha ayudado
Y en esta historia yo quiero, el historia que les voy a relatar, yo quiero demostrar, bueno, quiero presentarles 4 puntos. Porque la Biblia dice que entonces Samuel toma una piedra, en 1 Samuel 7:12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, eran 2 lugares, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo quiero hoy explicar 4 puntos que esta piedra nos quiere enseñar el día de hoy. El primero es, quiero mostrarles el lugar donde fue levantada la piedra. Porque no fue una piedra como la que luego agarramos para aventarle al vecino. No, era un rocononón, hermano. Era un rocononón porque se tenía que reflejar y se tenía que demostrar que Dios había sido fiel con el pueblo de Israel. Entonces yo quiero analizar un poquito con ustedes el lugar donde fue levantada la piedra. La Biblia dice que entonces la puso entre Mizpa, que era un lugar que se conoció como de atalayas, así se escribía, y Sen, que de Sen no hay mucho historia a través de este lugar. Pero lo puso y le puso a la piedra, le pone el nombre Ebenezer. Y Ebenezer, hermano, no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. No. La Biblia dice que a la piedra le pone Ebenezer, y ya al ponerle el nombre de Ebenezer, la Biblia dice que entonces Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda. Es muy diferente a lo que posterior Samuel dice. Ebenezer significa piedra de ayuda o piedra de auxilio. Y entonces quiero enseñarles o quiero explicarles un poquito el trasfondo de lo que pasa muchos años antes de que Samuel pusiera esa piedra. ¿Por qué? 20 años atrás, quiero que nos vayamos 20 años atrás, la Biblia dice que entonces el sacerdote del tabernáculo era Elí. Y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fineas. La Biblia dice que los 2 hijos de Elí eran hijos que se portaban mal. No hacían las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el arca del pacto estaba bajo el cuidado de los sacerdotes. Y entonces la Biblia dice que porque estos 2 hombres se portan mal ante los ojos de Dios, la Biblia dice que entonces Dios decide cortar el legado de Elí, de Ofni y de Fineas. Y entra ahí el profeta Samuel. La Biblia dice que, no se acuerdan, pero la Biblia dice que Samuel se dormía en el templo. Y entonces un día Dios le habla y le dice: Samuel, Samuel. Ahí entra el llamado de Samuel. ¿Por qué? Porque cuando Ofni y Fineas tenían que hacer lo que les correspondía dentro del sacerdocio, la Biblia dice que entonces ellos se dormían con las mujeres como ellos querían y hacían los sacrificios como ellos se les daba la gana, no de acuerdo a lo que estaba estipulado en la ley. Y entonces Dios decide cortarle la descendencia de Elí y poner a Samuel como guía espiritual del pueblo de Israel. Entonces la Biblia dice que estando Elí y Ofni y Fineas 20 años atrás al cuidado del arca del pacto, la Biblia dice que los enemigos, los archienemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos, que siempre le estaban dando lata, la Biblia dice que todos los filisteos fueron a guerra con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, imagínense, con el tipo de liderazgo que tenía, la Biblia dice que el pueblo de Israel pues tampoco estaba muy metido con Dios, porque el pueblo de Israel estaba adorando a diferentes dioses, entre ellos a Baal. Y entonces había otra que se llamaba Astarot, otra diosa. Eran dioses del clima y dioses de la fertilidad, y por ser de fertilidad hablaban del sexo. ¿Cuánta perversión podía existir dentro de estos 2 dioses? Y esos 2 dioses eran a los que el pueblo de Israel estaban siguiendo y dejaron a un lado a Dios. Si los sacerdotes encargados de cuidar el pacto hacían de su vida lo que se les daba la gana, imagínate lo que hacía el pueblo de Israel. Entonces la Biblia dice que los filisteos vienen a pelear contra el pueblo de Israel, y la Biblia dice que entonces llegan a un campo de batalla llamado Ebenezer. El pueblo de Israel, creyendo que Dios estaba con ellos, la Biblia dice que entonces mandan pedir a Ofni y a Fineas el arca del pacto a la batalla. Y entonces la Biblia dice que Ofni y Fineas agarran el arca y se vienen a la batalla para pelear contra los filisteos. Pero la presencia
presencia de Dios no estaba allí. La Biblia nos narra que entonces los filisteos vencieron al pueblo de Israel y al arca la secuestraron, se la volaron, se la robaron. La Biblia dice que entonces los filisteos huyen con el arca y entonces el pueblo de Israel queda derrotado en un campo llamado Ebenezer. Obviamente el arca del pacto no era cualquier cosa, hermano. La Biblia dice que entonces Dios llena de tumores a los filisteos y a todos aquellos que estaban cerca del arca, y entonces los filisteos por su propia voluntad deciden regresar el arca solita, sin que nadie se los pidiera, lo deciden regresar. Pero la Biblia dice que el arca se fue a guardar en casa de una de las personas de Israel. No se guardó en el templo, se guarda en una casa. El terreno donde ellos pierden la batalla se llama Ebenezer. Pasaron 20 años, hermano. De aquí a que después de la pérdida en Ebenezer pasaron 20 años. Y entonces la Biblia dice que los filisteos seguían dándole lata a los israelitas. La Biblia dice entonces que Israel habla con Samuel y le dice: ayúdanos porque ya estamos hartos de los filisteos. Entonces cuando pasa la siguiente batalla, la Biblia dice que entonces Israel vence a los filisteos. La palabra de Dios nos señala que Samuel le dice: lo único que tienen que hacer es que ustedes se vuelvan de todo su corazón y dejen de adorar a los dioses de Baal y a la diosa Astarot y vuelvan a servir a Dios, y entonces Dios los librará de las manos de los filisteos. La Biblia dice que hasta el pueblo de Israel se mete en ayuno. Imagínense la persecución que recibían de los fariseos, de los filisteos. Se mete en ayuno y entonces la Biblia dice que Dios rescata al pueblo de Israel. Y una vez rescatado, entonces Samuel pone la piedra y le llama Ebenezer. ¿Por qué le llama Ebenezer? ¿Sabe por qué? Dos sucesos. En el mismo nombre, en el mismo lugar, dos sucesos. Uno, una derrota. Y 20 años después, la victoria. ¿Por qué le pone Ebenezer? Para que cuando tú te acuerdes y veas la roca de salvación, la roca de ayuda y la roca de auxilio, tú te acuerdes que antes de esa salvación que Dios te está dando, en ese momento con Samuel, 20 años atrás, Dios permitió que los filisteos le dieran cuello al pueblo de Israel. El hecho de levantar la roca de Ebenezer no era un tema nada más de triunfo y de decir: oh, somos muy buenos. No, era un tema de recordar de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios les había ayudado y de dónde Dios podía tener misericordia. Y el hecho de levantar la roca es decirle: aquí mismo, en ese lugar donde fuiste derrotado, en ese lugar te he auxiliado, te he ayudado. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia radica en estos dos sucesos en el mismo lugar, en la presencia y la ausencia de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel se volvió idólatra y volteó su corazón a Dios y dejó de servir. Por eso cuando están en la primera guerra en campo de Ebenezer, la Biblia dice que entonces dicen: ay, pues llevemos el arca. Somos bien rejegos, somos pecadores, somos idólatras, no importa. Llevemos el arca es la presencia de Dios. Y con el arca, pues somos invencibles. Pero su corazón, la Biblia dice que no estaba al 100% con Dios. Por eso, aunque llevaran el arca, la Biblia dice que ellos fueron derrotados. Pero 20 años después, con Samuel, la Biblia dice que cuando ellos deciden voltear su corazón y servir a Dios y dejar a sus dioses paganos, la Biblia dice que entonces no estaba el arca, hermano. El arca se quedó en la casa del israelita cuando los filisteos la mandaron. De ahí en adelante el arca no aparece. ¿Sabe hasta cuándo aparece el arca? Hasta cuando a David lo coronan como rey, porque ni siquiera Saúl tomó el arca y la puso en su lugar. El arca se fue a guardar en la casa de un vecino
Y ahí se quedó, pero cuando entra Samuel en acción, la Biblia dice que solo Samuel le dice, dejen su idolatría, vuelvan su corazón a Dios y sírvanle. Cuando ustedes hagan eso, ustedes no necesitan el arca, la presencia de Dios va a hacer la diferencia. Y entonces Jehová los va a salvar. Y la Biblia dice que entonces el pueblo de Israel se pone pilas y entonces es rescatado y los filisteos son humillados. ¿Cuántas veces en este año le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces en este año entristecimos el corazón de Dios y perdimos? ¿Cuántas veces la regamos y cosechamos el fruto de nuestro error? Pero ¿cuántas otras, con un corazón correcto y en un servicio correcto a Dios, ganamos la batalla? La diferencia entre que nosotros hayamos ganado y que nosotros hayamos perdido es el estatus de nuestro corazón y el estatus de nuestro servicio a Dios. Si usted ha perdido la mayoría de sus batallas, hermano, es importante que analicemos en dónde estamos fallando. Es importante que reconozcamos. Segunda de Crónicas 7:14. Porque una de las cosas, así como Samuel le dijo al pueblo de Israel, Crónicas nos lo recomienda. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo estuvo nuestro corazón en este año? Si hacemos un conteo de batallas y un conteo de victorias y de pérdidas, ¿quién gana? El analizar es importante, hermano, y aún más el reconocer que hay veces en que la balanza de las pérdidas fue mayor a la balanza de las ganancias. Pero lo más importante es que podamos reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar y que cuando nuestro corazón está en un lugar correcto y en un servicio correcto, entonces Dios nos puede salvar. Ebenezer nos tiene que recordar todas las derrotas cuando estamos sin Dios, pero también todas las victorias cuando estamos en Dios. El segundo punto es el motivo por el cual levantar la piedra. ¿Por qué levantó Samuel la piedra? La Biblia dice que entonces el pueblo reconoce que Dios es el único verdadero, dejan su idolatría y sirven a Dios. Y momentos después la Biblia dice que entonces Samuel pide un corderito de leche, un corderito chiquito. Lo manda a pedir y la Biblia dice que entonces el cordero de leche lo ofrece en holocausto completito a Dios. Cuando termina de ofrecerle el holocausto a Dios, la Biblia dice que entonces el cielo empezó a tronar. No sé si ustedes han oído cuando el cielo truena. Y no sé a cuántos les da miedo que el cielo truene. La Biblia dice que acabando de ofrecer el holocausto, el cielo empezó a tronar. Imagínense los tronidos que dice la Biblia que los filisteos se turbaron en su corazón y les dio miedo. Tanto miedo les dio que mejor huyeron. El pueblo de Israel no hizo nada, solamente el cielo tronó y entonces patitas para que las quiero y ¡pum! Pegaron la carrera. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel fue atrás de ellos para perseguirlos y herirlos. Dios hace todo sin necesidad de nosotros, hermano. Y el tema del cordero, en aquel momento era un cordero de leche. Pero la salvación para nosotros viene en el cordero, en aquella cruz del Calvario, cuando la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. Y la Biblia dice que a través de esa cruz, entonces nosotros tenemos la victoria. Y si Dios con nosotros, Romanos
en aquel entonces lo sacrificaron y entonces Dios se manifestó y los filisteos huyeron. Pero entonces la Biblia dice que muchos años después, y hace más de 2000 años atrás, la Biblia dice que el Cordero murió en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Nuestros enemigos no tienen que estar en la par con nosotros. Nuestros enemigos, la Biblia dice que están debajo de nuestros pies por aquel que nos amó primero. El Cordero tiene un significado en nosotros. Romanos 8:34. Vamos a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El Cordero fue el que murió. Más aún, también resucitó y además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice que Dios nos amó primero, porque si hubiera sido de nosotros no hubiéramos dado nada para acercarnos a Dios. Pero Dios nos amó primero y entonces como Cordero fue llevado al matadero y murió, pero también resucitó, y al resucitar nos da la victoria y se la da a ustedes, hermano, y me la da a mí. Y somos más que vencedores en Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando el Cordero fue inmolado en aquella cruz, usted tuvo la victoria. El propósito de levantar esa piedra, el motivo fue la salvación. En aquel entonces a los israelitas les dio la salvación contra los filisteos. Hoy en día, hermano, nadie le puede hacer frente. Que viene otra cepa de virus, sepa la bola qué es eso. Pero, es que no sé qué es una cepa, nada más leo la cepa. Si Dios ha sido fiel con nosotros en estos 10 meses que llevamos con el cochino virus rondando, lo que sigue, hermano, a usted no le puede hacer frente. Porque usted está bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas de un Dios, hermano, bien bueno, de calidad. No es un Dios que arrullamos. En la semana hablé con una mujer y me dijo, ay, es que como no íbamos a arrullar al niño Dios porque pues no hubo celebración, pues ya para qué lo traigo. Qué feo que pongan su esperanza en un muñequito de yeso. Nuestro Dios, hermano, es de calidad, su Dios es de calidad, y si Dios dice que lo guarda, Dios lo tiene que guardar, pero en usted está el tener o no tener miedo. La Biblia dice que Dios no le da un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Y eso Dios se lo dio a través de la muerte del Cordero. Por eso la piedra se levanta como un Dios me ha ayudado. La piedra de ayuda, la piedra de auxilio. Y la Biblia dice que Dios es nuestra piedra angular. No podemos temer, hermanos. Si Dios nos ha guardado en muchísimos años, Dios nos va a seguir guardando y nos va a seguir fortaleciendo. El levantar la piedra de Ebenezer, aparte de recordarnos que Dios nos puede ayudar cuando estamos en Él y también podemos derrotarnos por tarugos, entonces también la piedra nos reconoce que a través de la muerte del Cordero, usted es victorioso. Tercer punto. Primera de Samuel 7:8. Regresamos a la escena que les estoy contando. Porque hay una cosa que les quiero compartir. Primera de Samuel 7:8.
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No ceses de clamar. No ceses de clamar. ¿Se acuerdan cuando Josué estaba peleando y Moisés sube a la montaña y tiene que orar a Dios? Y tenía que estar con los brazos levantados. Y entonces dos compañeros le agarran los brazos para ayudar. ¿Qué pasaba cuando bajaba? La Biblia dice que entonces el pueblo perdía. Y cuando Moisés alzaba los brazos, entonces el pueblo ganaba. Porque la oración del justo, la Biblia dice que puede mucho. Y los israelitas lo sabían a tal grado que por eso le dicen a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová. No ceses de clamar para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel era el líder en aquella batalla. La Biblia dice que durante todo el tiempo que Samuel estuvo como líder, iba y venía y andaba haciendo sus visitas por todos lados, y regresaba a su casa, iba y venía, pero jamás los filisteos pudieron contra ellos. E incluso vamos al chisme, 7:14, vamos al 7:13, vamos al chisme. Primera de Samuel 7:13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Sabe cuál fue el secreto? ¿Sabe cuál es la fórmula perfecta para que el enemigo no pueda contra usted? La Biblia dice: no ceses de clamar a Jehová. Y si usted está aquí, hermano, es porque hay alguien orando por usted. Si los chavos están aquí, es porque sus madres, sus mamis y sus papás están orando por ustedes. Siempre hay alguien orando por ustedes, y en la oración, hermano, del justo puede mucho. Mateo 21:22 dice: todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Todo lo que pidieres en oración. Pero si no oras, la Biblia dice que el pueblo de Israel le dice: no dejes de clamar por nosotros. Y Samuel ofreció el holocausto. Si usted está hasta aquí hoy, es por la oración que alguien ha hecho por usted. Y así como usted ha sobrevivido hasta hoy, 27 de diciembre de 2020, usted tiene que llegar al siguiente año. Mateo 28:20. Porque estoy 2 cuadras antes. La Biblia nos dice que entonces Jesús muere, pero Jesús resucita. Y antes de ascender al cielo, entonces Jesús dice esto: enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está Cindy, hermano. Está Jesús. No está el niño de yeso. Está Jesús. No está un discípulo de Cristo. Está el que murió en la cruz del Calvario por usted todos los días hasta el fin del mundo. Dios no descansa. Dios no está esperando las vacaciones para irse a Acapulco de vacaciones. Dios no está esperando que en Cuernavaca pongan el semáforo verde para irse para allá, para que dejemos de darle lata. No. La Biblia dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si a través de la oración de alguien usted ha estado hasta aquí, usted a través de su oración puede lograr que las cosas se puedan hacer una realidad para el siguiente año. La Biblia dice que Samuel era el líder del pueblo de Israel. Usted, hermano, es líder y es cabeza de una familia. La oración puede mucho. Todo lo que pidieres
al Padre en mi nombre, lo recibirás. El que haya logrado Israel la victoria sobre los filisteos, definitivamente sobre la vida, dentro de toda la vida que siguió de Samuel, fue la oración y la capacidad y las pilas que se puso Samuel sobre las personas que lideró. Si Dios te dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, la Biblia dice que Él va a estar. Porque Jesús resucitó, Jesús murió y Jesús ascendió al cielo y Jesús es el que va a regresar después por nosotros. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Aleluya. La primera punto es que entonces Dios te recuerda tus pérdidas, tus derrotas y tus victorias. La segunda, ¿cuál era? Déjenme ver. El motivo, el cordero. El cordero nos da la victoria. La tercera, que si hoy estuvo conmigo, mañana lo va a estar. Hebreos dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no es como yo. Dios es Dios. Y la cuarta. La expresión dicha sobre la piedra. La Biblia dice que entonces cuando Samuel levanta la piedra y la llama Ebenezer, que es Dios nos ayuda, o piedra de ayuda, la Biblia dice que entonces Samuel dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. El hasta aquí nos ayudó Jehová es una frase de reconocimiento, que no fue mi capacidad, fue la de Él. Que no soy yo, es Él. Que Él lo hizo posible, no yo. Y que yo sin Él no soy nada. Hasta aquí nos ayudó Jehová. No es nuestra fuerza, hermano. El llegar hasta aquí el 27 de diciembre no fue nuestra fuerza, fue Dios. Dios decidió que mucha gente partiera este año, pero Dios decidió que también usted estuviera hoy aquí. Que hoy llegara hasta el fin de año usted. Es voluntad de Dios, no es su capacidad. La Biblia dice que entonces cuando Pedro estaba pescando, entonces Pedro se había cansado toda la noche de pescar y Dios le dice: boga mar adentro y vuelve a echar la red. Y Pedro le dice: no le hagas, Dios, pues ya he pescado toda la noche. Ve, boga mar adentro y echa la red. Y la Biblia dice que entonces Pedro, cuando echa la red, la Biblia dice que el bote se le venía encima de tantos peces que había. No era la fuerza de Pedro, era la capacidad de Dios para demostrárselo a Pedro. No era que Pedro estuviera fortachón, no, era Dios el que le daba la fortaleza y el milagro a Pedro para poder pescar. Cuando entran a Capernaum, Pedro y Jesús, la Biblia dice que tienen que pagar el impuesto del templo y no tienen dinero. Y la Biblia dice que entonces Jesús le dice a Pedro: ve al mar y el primer pez que agarres, lo abres y ese va a tener la moneda para pagar tus impuestos y el mío. Y la Biblia dice que Pedro fue y nunca dice que Pedro se puso: este pez me gusta, este pez no me gusta, este pez se ve sabroso, este se ve gordito. No, la Biblia dice que entonces Pedro, el primer pez que agarró, ese tenía la moneda. No es suerte, hermano, es Dios. No es que usted haya tenido sus defensas altas, es Dios. No es que usted tenga muy buena labia para su trabajo, es Dios. No es su capacidad para entender todos los números infinitos de todas las matemáticas que ven los muchachos, es Dios. Todo lo hace Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. La grandeza de todo lo que hagamos le compete solo a nuestro Dios, porque sin Él no somos nada. Aleluya. Ebenezer, la piedra de nuestra salvación es Dios, y por Él hemos llegado hasta aquí. El Salmo
Entendemos que estando con Él, ganamos. Y estando sin Él, perdemos. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es por Él. Y cuando vivamos en oración, podemos declarar: hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Tuviste de comer? Fue por Dios. ¿Tuviste salud? Fue por Dios. ¿Tuviste una casa? Fue por Dios. No fue porque fueras bueno o tuvieras buenos contactos. Fue Dios. El agradecerle a Dios todas sus bondades, analizar las derrotas del año pasado, dar gracias por todas las bendiciones del año pasado. ¿De qué tamaño sería su roca, hermanos? Si usted tendría que poner una roca llamada Ebenezer, ¿de qué tamaño sería su roca? Porque el que dio la sangre fue Él. El que murió fue Él. Por eso Él es el único digno de recibir toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza y todo el honor por los siglos de los siglos. Porque Él es el que murió, no fui yo, no fue usted, fue Él. Él fue el propósito para que usted y yo estemos aquí el día de hoy. Aún más que vayamos a la eternidad con Él. Eso nos da garantía. Y no deje de orar, hermano. No deje de orar por su casa. No deje de orar por sus hijos. No deje de orar por su esposo, por su esposa. No deje de orar por su familia. Sigue intercediendo. No cese de orar a Dios. La oración puede mucho, hermano. No se cansó en este año, no se canse en el que viene. No se canse. No se canse. Persiga la bendición de Dios. Vaya por la bendición de Dios. Vaya por la salvación de sus hijos. Vaya por la sanidad que necesita. Dios se la puede otorgar. No cese, no cese. Porque si Dios estuvo hasta hoy con usted, le garantizo que Dios va a estar con usted el siguiente año. En su misericordia, si Dios no viene antes, hermano. Porque Él va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tiene usted de bueno que Dios pueda ver? ¿Sabe qué? Usted y yo no tenemos nada. Usted y yo no somos nada junto a nuestro Dios. Eso se llama amor. Amor de Dios. ¿La regué en este año? Ponte las pilas. Ponte las pilas. ¿Flaqueaste? Ponte las pilas. Para que cuando hagas el recuento el próximo año, tus victorias sean mayores que tus derrotas. Porque mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Lo único que tienes que hacer es volver tu corazón a Dios, dejar de pecar y servirle. ¿Qué tan complicado a veces en que Nachito me dice, pero qué tan complicado es hacer eso? Conocimos a una persona en la UNAM que nos decía, para portarse mal, hay que romper unas reglas. Hay que hacer más cosas para portarse mal. Pero nos gusta portarnos mal. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Si ya la regamos, hermano, en el 2020, ya, hermano, ya. Supere. Levántese, póngase la armadura de Dios y prosiga la meta. Pero de que tiene que llegar, tiene que llegar. Y todo es por la voluntad de Dios. Todo es por la voluntad de Dios. Nada se le va de la mano a Dios. Todo es por su voluntad. Así que yo quiero que cierre sus ojos. Además, no cierre sus ojos. Vamos a Salmo 8. Y quiero que leamos el nuevo Salmo 8. Porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén.
leerlo, pero léalo con entendimiento. 1, 2, 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al pecador. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Te hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y quiero que vayamos al 4. Pero no digas qué es el hombre, di tu nombre. Y cuando digas para que lo visites, di para que me visites. ¿Qué soy yo? Así que vamos a intentarlo. 4 dice, ¿qué es Cindy? Para que tengas de ella memoria. Y Cindy, para que la visites. No somos nada. Todo lo somos por Él. Todo lo tenemos por Él. Tenemos una roca de salvación por Él. Estamos hasta aquí por Él. Tenemos familia por Él, tenemos salud por Él, tenemos trabajo por Él, tenemos fuerza por Él, tenemos alegría por Él, tenemos salvación por Él y tenemos eternidad por Él. Todo lo hizo Él. No teníamos derecho, nosotros no somos nada. ¿Qué somos para que nos visiten? ¿Qué somos para que tenga misericordia? Aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Es momento de agradecerle a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí ha ayudado a Cindy, hasta aquí ha ayudado a Malena, a Bere, hasta aquí ha ayudado a Ángel, hasta aquí ha ayudado a cada